¿Qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos con el profesor Roberto Biaggi. Profesor, gracias por acompañarnos en esta semana del creacionismo. Un placer enorme de estar con ustedes. Siempre es un placer visitar los colegios adventistas y visitar y ver cómo van y colaborar con un poquito de esto que es de interés especial esta semana, que es la relación entre la fe y la religión, o la fe y la ciencia. Perdón, la fe y la ciencia, o la ciencia y la religión, como solemos decir. Así que... en su ficha académica sabemos que es profesor en biología, pero Sí. ¿luego qué cursó, profe? Resulta que yo, después de terminar el profesorado, que es, digamos, en aquella época era una carrera, no era universitaria, era terciaria, fui a enseñar a un colegio adventista en Chillán, 2 años, pero como ya tenía algunas ideas de posibles, porque allá en Argentina, cuando nos criamos ahí en el CAP, habían aparecido varios profesores de Estados Unidos, me decían, nos comentaban a varios compañeros, sería bueno que vayan a perfeccionarse a Estados Unidos, y bueno, ahí entró la semillita de la posibilidad de seguir, porque si hubiera querido seguir, digamos, a lo mejor pensando en un doctorado, no hubiera podido seguir desde el profesorado terciario, quizás sí de un profesorado universitario, pero todavía no había, entonces habría que haber empezado de cero. Entonces lo que descubrí es que en algunas instituciones superiores adventistas aceptaban el título de profesorado, los créditos, todo, después te calculaban, bueno, te falta esto, te falta el otro, y podías completar en su programa las materias y los contenidos que te faltaban, y después así proseguir directamente con el posgrado, ya sea una maestría. Eso es lo que hice yo. Fui a Walla Walla, allá en el estado de Washington, y hice una maestría en biología. Con énfasis, después descubrí un área nueva que yo no estaba tan familiarizado, que era el estudio del polen fósil. Entonces tomé algunas clases y hice algunos cursos paralelos, digamos, en el currículum, pero tipo investigación especial, que me permitieron aprender un poquito más sobre la tecnología que hay detrás del análisis de las rocas, extraer los granos de polen, que son como microfósiles, que se ven con los microscopios. Y así que el laboratorio ahí, el profesor con el que hice todo esto, desarrolló un hermoso laboratorio, y éramos varios los alumnos que estábamos haciendo investigaciones con polen fósil, que después algunos de esos presentamos en reuniones científicas, pero después nuestro profe pensó en un proyecto de tesis en Chiapas, México, así que fuimos hasta allá, vimos todos los tipos de vegetación de México en el camino, y ahí recolectamos las muestras que después yo analicé en el laboratorio, y terminé haciendo una tesis sobre el polen fósil de estas capas que son muy famosas en Chiapas, porque de ahí vienen el ámbar, que es resina fosilizada, digamos, con insectos y otros vertebrados, sapitos y ranitas y viste, algunos lagartijas y otras cositas, que ha hecho que ese ámbar de Chiapas sea muy famoso en el mundo entero como un lugar donde se acumularon y se conservaron una cantidad de fósiles de una parte del Cenozoico de ahí arriba. Entonces mi contribución fue bastante buena, porque entonces las capas donde está, el estudio permitió identificar en qué tipo de ambiente se depositaron todos esos pólenes con los sedimentos y se conservaron ahí. Bueno, y eso me llevó a pensar que más adelante podía hacer un doctorado en esa línea de investigación. Y lo que pasó fue que de ahí pensé que a lo mejor iba a poder conseguir un trabajo en la industria, pero como era biología, los de la empresa petrolera, porque usan los palinólogos, que son los que estudian el polen fósil, querían un
un geólogo. Entonces no era posible conseguir trabajo. Y peor todavía, cuando yo me gradué, ya había una gran crisis en el ambiente del petróleo, entonces ya no estaban contratando gente. Entonces me fui a trabajar en Chiapas, como en Montemorelos, México, como profesor de biología. Ahí se había abierto uno de los primeros profesorados en biología, en biología de Sudamérica. Y resulta que ese era el famoso Alcides Alba, que también estuvo enseñando en varias instituciones adventistas de Sudamérica, y un educador bárbaro. Bueno, la cuestión es que estuve ahí 4 años y después pensé, me voy a hacer el doctorado de Argentina. Y entonces hice una aplicación al CONICET, que es el ente que otorga becas para investigación allá, y me dieron una beca de perfeccionamiento para hacer el doctorado. Para eso tenés que tener un proyecto, un profesor, un patrocinador, digamos, un científico del CONICET, y conseguí un famoso palinólogo, porque el tema iba a ser polen fósil de tal parte de la columna geológica, y bueno, pero coincidió que cuando terminé los años en Montemorelos, justo cuando tenía que ir a empezar el proyecto doctoral en Buenos Aires, hubo una crisis tremenda económica y cancelaron todas las becas. ¿Y ahora qué hago? Entonces me fui a la casa de mi hermano allá en California, y charlando con la gente de Loma Linda, justo habían abierto un programa de geología en la Sierra, que era en esa época parte de la Universidad de Loma Linda, así que era el primer programa de posgrado en geología en una institución adventista, y entonces hice la maestría en geología. Y resulta que después el programa ese se incorporó a el campus de Loma Linda, porque se separó. Después la Sierra se transformó en su propia universidad. Loma Linda tenía todos los posgrados, ahora en Ciencias de la Tierra y en Biología también. Y entonces el profesor que había estado conmigo en Walla Walla, ahora era el director del programa de la Sierra de Geología, y me dice, no, quédate acá y te haces el doctorado. Entonces con otro profesor hice el doctorado, donde estudié unos lagos del Eoceno de Norteamérica, unos lagos gigantes con todos los fósiles que tienen, etcétera, etcétera. Y ahí apliqué la palinología, porque hice todo un estudio del polen fósil de esos sedimentos, muy interesante. Así que bueno, yo creo que fue una linda contribución, aprendí mucho. Y bueno, y después ya de ahí, una vez que terminé, me vine a Argentina a trabajar de profesor en la UAP. Y bueno, y hubo una camada importante que hoy muchos son pastores, profesores, que lo hemos podido disfrutar en esa etapa de profe. Esta semana los colegios adventistas en toda Sudamérica están trabajando la biomimética. ¿Sí? ¿Qué es la biomimética? Bueno, es una rama se podría casi decir de la ingeniería, porque lo que se ha descubierto es que muchas cosas de mucho significado tecnológico, podríamos decir, ya se encuentran muy bien expresadas y desarrolladas en los organismos. Entonces, por ejemplo, yo les mostraba a los chicos un organismo unicelular, que es una diatomea, que tiene un esqueletito, es una célula microscópica. Hay varios modelos, podríamos decir, tipos de diatomeas con diseños diferentes, pero hay unas esféricas que son como unas cajitas con esas de metal, que a veces vienen pastillas o cosas, donde tiene una tapita que se encaja. Bueno, y adentro está el citoplasma, y rodeando está también parte del organismo unicelular, y vive en el mar, y es la cajita esa es como el esqueleto, es de sílice, o sea, como vidrio, ¿no? Y entonces, pero si lo mirás,
tiene una serie de agujeritos que están arreglados en un patrón muy, muy regular, bastante geométrico, todos los agujeritos que dejan, entre medio de los agujeritos, dejan como costillitas, digamos, ¿no? Lugarcitos sólidos, digamos, de ese sílice. Y entonces resulta, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? Pero bueno, los científicos han descubierto que, aunque el material es tan frágil como el vidrio, porque es sílice, al tener ese arreglo particular de orificios, en ese patrón particular geométrico, le confiere una dureza impresionante al caparazoncito. Entonces, los científicos ven eso y dicen, podríamos aprovechar este arreglo, este patrón especial y diseñar cosas así con ese digamos, principio fundamental de que el diseño, el patrón que se ve, le confiere dureza. Y entonces podríamos convertir algunas cosas con una dureza muy superior a lo que tienen, ¿no? El otro caso que yo les contaba a los chicos es de la seda de las arañas. Por ejemplo, ya ahora sabemos, y los científicos ya lo han estudiado, que la seda se produce en ciertas glándulas, hay varios tipos de seda, varios tipos de glándulas, y algunas de esas hebras de seda son tan resistentes que hasta han calculado que algunas de esas son 10 veces más fuertes que Kevlar. Y que el hierro otra, 25 veces más tal y tal cosa que el hierro, ¿no? Porque a su vez son un poco elásticas, un poco flexibles y tienen otro tipo. Bueno, hagamos cosas así cuando hacemos, por ejemplo, soga. Mejorémosla con diseños que tienen, de los cuales se puede aprender en esa seda de las arañas. Entonces, cualquier otra cosa que vemos, por ejemplo, hay un videíto famoso de las medusas cuando se van moviendo en el agua, tienen esas campanas, casi es todo transparente, y los musculitos que tienen en esas campanas casi transparentes, están todos, claro, tienen nervios y todo, y está todo sincronizado para ir como una propulsión. Pero ¿cómo se pueden mover si tiran el agua y es agua y no tiene una pared fija sobre la cual apoyarse para impulsarse? Entonces, estudiando y haciendo análisis y todo con aparatos sofisticados, pudieron ver en qué dirección va el agua que es expulsada de la campana y es como unos vórtices. Y entonces, en los vórtices esos, se ve que el agua da vuelta en una dirección y afuera da vuelta en otra dirección. Entonces, cuando hacen el impulso, el agua se mete adentro de la campana y ahora, porque hay dos corrientes de agua moviéndose en direcciones opuestas, es como si estuviera en contra de una pared para impulsarse. Y bueno, y ahora están fabricando drones, mejor dicho, se podría decir robots o drones acuáticos que piensan van a poder, porque ya descubrieron que la eficiencia energética de ese sistema es decenas de veces superior a cualquier vehículo que conocemos. Entonces, qué lindo sería poder hacer algo que no ocupe tanta energía para moverse y entonces diseñar un aparatito que vaya al fondo del mar con alguna tarea específica y la eficiencia sea fantástica, cueste mucho menos y pueda hacer cosas teledirigidos, digamos. Así que esa es la biomimética. Copiar de la naturaleza. No duplicar el bichito, sino copiar el principio que tiene tanta utilidad para, digamos, el hombre, o la ciencia, si se quiere, y aplicarlo a algo que queremos hacer, ¿no? Profe, como científico, hoy siempre están en disputas, ¿no? la teoría con la otra teoría, ¿no? Creacionismo, evolucionismo. Hoy, ¿cuál es el mayor desafío que tiene la ciencia respecto a ambas, al creacionismo y al evolucionismo?
Y el tema es muy, muy significativo hoy porque en un sentido esta relación fe y ciencia o ciencia y religión ha ido evolucionando, podríamos decir, ¿no? Porque en algún momento digamos, el mainstream, ¿no? El pensamiento estándar de los científicos era netamente ateo y naturalista. O sea, a principios de los años del 900, por ejemplo, 100 años atrás, empezó a florecer y florecer este concepto ateo de que todas las cosas se originaron por sí solas, que los organismos vivos, que no hubo ninguna inteligencia detrás de todo eso, no hubo un Dios como se venía creyendo hasta que se formularon las primeras ideas evolucionistas, o sea, naturalistas, sin Dios. Entonces, y se creía en un momento que la ciencia iba a poder explicar absolutamente todo, y después hubo bastante resistencia y cuestionamientos a ese concepto, lo interesante es que aunque los científicos todavía hoy siguen creyendo que la explicación correcta está en ese proceso puramente natural, hoy día hay graves cuestionamientos a esa postura. Por otro lado, hace unos 50 años atrás, un grupo de científicos pensó, bueno, pero podría haber otra alternativa que tiene que ver con la creencia que siempre tuvimos de un ser superior. Pero bueno, como hay una resistencia muy grande en contra de la religión y de las religiones cristianas, por ejemplo, que proponen el creacionismo y una cantidad de otras cosas relacionadas con la historia de la Tierra, por ejemplo, una creación hace poco tiempo atrás, que va en contra de la idea moderna de la ciencia de que la vida sobre la Tierra tiene millones de años y el universo mucho más, y así. Entonces, este grupo especial de científicos pensó, vamos a enfocarnos exclusivamente en la parte, digamos, física, para ver si en los organismos puramente naturales, digamos así, podemos ver evidencias de que requieren algún tipo de input o que alguien suministre o una mente o se suministre información compleja para que esto pueda ocurrir. O sea, por ejemplo, que aparezca una estructura compleja en un organismo donde antes no la había, porque eso es lo que la evolución sostiene, de que fueron apareciendo de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, el ojo humano es un órgano muy complejo en un ser que, digamos, tiene otras complejidades como la mente, el pensamiento, una cantidad de cosas. Pero esta gente pensó, bueno, como había una resistencia muy grande a todo lo religioso, ellos pensaron, no, vamos a ver si no hay una manera técnica, científica, de explicar otro origen diferente en contraste con el modelo naturalista de la evolución. Por ejemplo, diseño inteligente. Ese movimiento empezó en los 80. Y muchos lo cuestionaron, incluyendo algunos cristianos conservadores que pensaban, bueno, pero se van para el lado del diseño y quién sabe qué, y si no fueran, vaya a saber qué otras inteligencias. Pero lo que se vio en todos estos años es que era necesario no hablar de religión para no hacer pensar de que estas cuestiones eran un intento de manejar la educación en las escuelas públicas, manejarla desde el punto de vista religioso, como que la religión se está metiendo en el ámbito de la ciencia. Entonces, lo querían demostrar en forma independiente y sin recurrir a la religión. Y resulta que
fue muy provechoso, porque los científicos fueron viendo todas estas cositas de la mimética, por ejemplo, y cosas complejas. Por ejemplo, hay células que usan un flagelo, que es como un motorcito rotativo espectacular, que hasta un científico no creyente de Harvard dijo, es la máquina más asombrosa y eficiente del universo. ¿Cómo? ¿Del universo entero? Sí, y ese porque va rotando a una velocidad extraordinaria y después frena en un cuarto de vuelta y después empieza a girar en sentido contrario para que le da más dirección al movimiento de esa célula, que puede ser una bacteria, puede ser una célula como la célula reproductora masculina, que tiene un flagelo que se mueve como un látigo. Ese no es rotativo, pero tiene otro tipo, también el mismo principio. Y bueno, estos investigadores empezaron a ver ese tipo de cosas y como otros científicos igual estaban pensando, bueno, tenemos que poder explicar cómo esa cosa tan extraordinaria y compleja puede llegar a originarse por un proceso puramente natural. También se lo cuestionan los evolucionistas, porque ellos debieran poder explicar el origen de las cosas complejas. Ellos mismos lo dicen. El objeto de cualquier teoría debería ser explicar el origen de la complejidad. Entonces, esta gente empezó a pensar en esos términos para decir, bueno, ¿cómo podemos describir lo que se necesita para que esto se pueda originar? Y entonces se desarrolló lo que ahora se llama estas teorías de la información, pero no cualquier información. Y entonces algunos descubrieron que, bueno, hay información en las cosas. Por ejemplo, en el nylon hay cierta información porque los átomos de esto y del otro están ordenados de cierta manera para darle dureza, resistencia a un hilo de nylon, ¿no? Pero eso es un arreglo de un tipo que tiene cierta complejidad y no requiere tanta información especificada, dicen ellos. Y entonces, bueno, y por otro lado, encontraron que el flagelo ese, y uno de ellos es el que trajo a colación lo que ahora se llama la complejidad irreductible, porque decía, hay estructuras como el flagelo que son como la trampa de cazar ratones. En la trampa de cazar ratones hay, ahora no me acuerdo bien, pero pensando en un cachito, bueno, está la maderita, está lo que va a apretar al ratón, está una trabita que lo mantiene abierto y un resorte para que después cuando se mueva la trabita se caiga y atrape el ratón. Bueno, supongamos que sean 6 partes, entonces si yo le saco una de esas partes, no podría funcionar. A eso se lo llama complejidad irreductible. Entonces, cuando miramos una cosa dentro de la célula, como por ejemplo un flagelo, entonces, ¿tiene complejidad irreductible o no? Y bueno, algunos han cuestionado esas cosas, pero ha habido una especie de ida y venida con debates sobre estas cuestiones, porque esto se ha ido publicando y se ha hecho bueno, y la cuestión es que es un hecho. Hay cosas así que son de complejidad irreductible. O sea, si yo le saco una parte o un tipo de proteínas a una de esas estructuras, ya no va a funcionar como debe. Los evolucionistas han dicho, bueno, pero se podría ir y elegir algo que ya está funcionando en otra parte y traerlo, incorporarlo para fabricar esto. Pero ¿y cómo hace el organismo? ¿Cómo sabe que tiene que ir y elegir aquello para traerlo y meterlo en esta estructura? ¿Y cómo va a encajar en esta estructura si tenía otra función un poco diferente? Entonces, bueno, han habido todos estos debates. ¿Y en qué ha terminado todo? Bueno, y eso es una de las cosas que a mí me asombra más, porque hace un año o dos, algunos de los mayores defensores del movimiento del diseño inteligente pensó que ya ahora esto estaba establecido como una ciencia del diseño inteligente. Hay cosas que no hay manera de explicarlas
de una manera puramente natural, al azar, sin ningún propósito ni nada. Necesita información especial para poder desarrollarse. Entonces, el flagelo, por ejemplo, ¿y entonces de dónde sale el flagelo? Si no pudo originarse por un proceso puramente natural, alguien tuvo una inteligencia, porque externa. si no, ¿de dónde va a salir? Tuvo que introducir esa información compleja. Y como hoy sabemos que las proteínas que están formando esa estructura vienen de la información genética que está en la célula, entonces la información genética, como dijo Bill Gates, el genoma, es el ADN, es como el software más sofisticado que jamás se hubiera podido diseñar. Entonces, si él ya lo admite como un capo de la informática, digamos, entonces, ¿qué quiere decir? Si los software ahora sabemos por experiencia práctica de todos los días, necesita un diseñador. Todos los aparatos electrónicos necesitan diseño, una mente inteligente que los diseña. Porque no puede ser cualquier mente, ¿no? Tenés que estar entrenado y saber sobre eso para poder. Bueno, entonces ahí está la cuestión. En la vida de todos los días estamos familiarizados con muchas cosas que ya las miramos y de entrada ya sabemos, eso fue diseñado. Entonces, ahora que vemos esta estructura biológica, ¿por qué no podemos decir que eso es evidencia que fue diseñado? Exacto. ¿No? Entonces, eso es lo más lógico y razonable, argumentan algunos, pero entonces ahora viene la cuestión, y a esto venía, que cuando había un problema con los científicos de la empresa científica sobre si esto es religión o no es religión, ahora yo creo que el movimiento del diseño ha demostrado que el diseño inteligente es una cuestión científica en sí, que se puede investigar y se puede encontrar si hay evidencias que la apoyan o no. Y creo que eso lo han hecho muy bien. Y ahora la cuestión es que el tiempo llegó para decir, bueno, ¿y quién o qué es esa inteligencia? Y algunos ya lo han dicho y han escrito libros en estos últimos 3-4 años sobre quién es esa inteligencia. Y como ustedes adivinarán, ya lo sabíamos de mucho antes, porque ya tenemos escritos que explican quién es esa inteligencia y cómo pasó todo. Pero, para hacerlo un poquito más técnico, uno de los líderes de ese movimiento hace poco escribió un libro titulado El retorno de la hipótesis de Dios. O sea, ¿y qué Dios? Bueno, y hay un montón de gente y otros que han expresado el único Dios que puede hacer este tipo de cosas es el Dios de la cosmovisión judeo-cristiana, o sea, el Dios de la Biblia. Exactamente. Entonces, eso es algo fantástico para nosotros, porque nosotros lo pensábamos y lo creíamos porque también es una cuestión de fe. Y ya está explicitado así en la Biblia, que por fe tal persona creyó en esto, por fe tal otro creyó en el otro. Y bueno, pero me gusta a mí mucho una cita de Elena White. Hay mucha de esta gente no conoce a Elena White, pero nosotros sí. Y ella en una cita que a mí me encanta, titulada La fe y la evidencia. Ella dice que Dios no quedó sin dejar evidencia sobre la cual apoyar la fe. No necesariamente demostración, pero sí evidencia sobre la cual apoyar la fe, porque sabemos muy bien que la fe es lo que importa, porque la fe es un don de Dios, pero yo creo que Dios lo diseñó de tal manera que Él nos regala la fe para que tengamos una relación personal con Él, porque en realidad ese es el último propósito de todo, tener una relación con Él. Y cuando uno tiene una relación con Él,
la fe aumenta. Pero como dice la Biblia, la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. Por el oír, y el oír por la palabra. Entonces, quiere decir que tenemos evidencias también en la palabra que sirven para apuntalar la fe. Y ahora tenemos evidencia, descubrimos, en el segundo libro de Dios, que es la naturaleza. Exactamente. Entonces, como los dos, dice Elena White, y hay otros que no conocen a Elena White, pero tienen la misma idea, porque ya lo han investigado. Si uno dice, Dios nos creó a su imagen, ¿qué quiere decir? ¿No? Entonces, quiere decir que tenemos la mente a la imagen de Dios. Y si, bueno, Él quiere tener una relación con nosotros, tenemos la mente, y nos dice, en la Biblia nos dice, vengan y razonemos juntos. Él no quiere una fe ciega, quiere una fe razonable, o mejor dicho, razonada. Quiere que razonemos las cosas. Claro, yo siempre uso el ejemplo de Tomás, ¿no? Cuando después que Jesús resucitó, se ve que quería una confirmación de esa fe. Y entonces le dijo, bueno, ¿no? Quiero ver. Y Jesús lo retó un poquito. No lo echó, pero le dijo, bueno, si hubieras creído, ¿no? Pero no le negó lo que él le había pedido, le mostró. Pero cuando vio los agujeros en las manos de los clavos, ya se convenció de todo. Y dice, Señor, Señor. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque yo creo que Dios lo diseñó así. Hay gente que necesita un poquito más de evidencia para convencerse, y Jesús no te lo niega, y te lo dejó. Me gusta un famoso, él es un matemático de Harvard, de Oxford. Ya está jubilado y todo, pero él ha hablado mucho sobre estas cosas. Y entonces él dice, bueno, si Jesús o Dios es el que diseñó las cosas, ¿no habrá dejado algún autógrafo por ahí, alguna pista para que yo tenga más seguridad para dónde ir? Y de hecho que sí, la respuesta es sí, la dejó. ¿Y dónde la dejó? Y bueno, varias están en la Biblia. La más famosa es la de Romanos 1, 19 y 20, donde dice, lo que se puede saber de Dios fue manifiesto. ¿Y dónde fue manifiesto? Y fue manifiesto en las cosas creadas. ¿Desde cuándo? Y desde la creación de las cosas creadas, hasta incluso características de la capacidad divina de Dios. Y al final termina la frase, y todo el versículo, los versículos terminan diciendo, y no tienen excusa, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está clarito ahí. Hay evidencia, hay confirmación, porque ya tenemos confirmación en la Biblia. Otra es Juan 1. En el principio estaba la palabra, y es muy curioso, porque en algunas versiones dice verbo, pero en otras dice palabra. La palabra estaba al principio, todo eso, y todo fue hecho por él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y a este matemático le gusta mucho ese versículo, porque dice, ahora que sabemos que lo más importante de la información compleja está en el genoma, como sugirió Bill Gates. Bueno, entonces uno puede pensar, bueno, entonces cuando Juan decía en principio la palabra, claro, es un lenguaje. Cuando diseñó los seres vivos, él metió en los seres vivos esa información compleja que necesitaban para su estructura y para todo lo que hacen. Qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, y además en el Génesis dice, y él dijo, y dijo, y dijo, y dijo, cada día de la semana. Entonces, bueno, a mí me encanta todo esto, porque ahora, a diferencia de antes, cuando parecía medio cuestionable incluso todo lo del diseño y todo eso, bueno, ahora vemos con mucho más claridad que la gente y los científicos incluso están pensando en esa dirección, de que en realidad el diseñador debe ser alguien que está fuera del sistema, o sea, afuera del universo entero. Si él lo creó,
tiene que ser así. Y ahora hay muchos argumentos para diseño de estas cuestiones complejas, incluso en el origen del universo, en la estructura del universo, de los átomos, de las galaxias, de las estrellas, de los planetas. Por ejemplo, el planeta nuestro es una maravilla de lo que algunos ya han llamado sinergia, porque todas las características, y hay cantidades enormes, más de 100, hay constantes universales que hacen posible de que acá en la Tierra pueda haber vida. Y no solo vida, sino vida inteligente también. Entonces me encanta que ahora los científicos que empezaron con esa idea, no vamos a decir nada de quién es el diseñador, no le ponemos ahora nombre, pero sí, hay le un estamos diseñador. poniendo nombre, y no es él el único, sino que otros más ya han, en Francia, de todos los países, porque Francia siempre se consideró desde hace cientos de años un mundo bastante, una cultura bastante atea y media en contra de las cosas religiosas. Bueno, ahora ha salido, el año pasado, salió un libro, justamente, Dios, la ciencia y las evidencias. Y justamente el argumento es ese, tenemos las evidencias científicas de que es este y otras, porque tenemos todas las evidencias históricas de quién es este diseñador, ¿no? El creador que dice en el día 1 y en el día 2 y así, en la semana de la creación, resulta que después vino a la Tierra y fue uno de nosotros. Y se mostró. Y se mostró y mostró cómo hay que vivir y todo. Y algunos piensan, bueno, ese es el único que puede ser porque incluso él es capaz de transformar las vidas de las personas y hacer cambios notorios, extraordinarios. Y bueno, nosotros eso es lo que queremos, que Dios esté en nosotros y haga cambios, ¿no? Las obras del bien y todas esas cosas. Bueno, extraordinario. Entonces ahora, y bueno, si uno va al registro bíblico y otros registros históricos, arqueológicos, qué sé yo, empiezan a aparecer todas estas evidencias que apoyan toda esta idea de este Dios que vino a la tierra. Incluso este señor de Inglaterra, dice el matemático, dice que cuando miramos el registro de Juan, hay un versículo, creo que es Juan 20:30 o algo así, donde dice, y como este milagro han habido muchísimos más, pero... Cuento estos nada más, dice sí, Juan. Con esto es suficiente, está. Porque esto, ¿para qué sirve? Para que vos puedas creer y tener vida eterna. Y ya está. Exacto. Y ya lo han visto otros. Es fantástico que científicos ya lo hayan notado a eso. Lo más sorprendente es que nosotros ya lo teníamos desde el principio, ¿no? Los que estamos en la iglesia y nos hemos preocupado por estas cosas. Así que bueno, yo creo que hay ahora un movimiento, por eso esa es una de las cosas que a mí más me atrae sobre la capacidad científica ahora, porque como sabemos que la Biblia y la naturaleza son los dos libros de Dios y vienen de la misma mente, entonces yo, como fui creado de imagen de Él, para entender todo eso, puedo ir y aprender de los dos libros. Exacto. Y lo que yo siempre digo es que cuando Jesús vino y se crió como niño, ¿de dónde sacó toda la información que le llevó a reconocer que era el Mesías? Y que era la hora del cumplimiento, para colmo. O sea, la cronología tiene que haber sido exacta como se describe en los rollos que leía él o en la Biblia de las profecías, para que él pueda entender el cumplimiento final de esos días. La misma certeza que encontramos en el mundo natural. Claro, y para terminar este puntito, me encanta de que están saliendo, si vas a internet y buscas, o en Amazon y buscas libros sobre este tema, han salido 3 o 4 libros más que hablan sobre Dios, el Dios cristiano, para ser el diseñador de todas las cosas. Interesante. Y bueno, yo creo que ahí se cumple lo que dice Elena White, de que hay evidencia sobre la cual apoyar la fe.
Profe, el sábado vamos a tener una charla aquí en el templo. Estamos Sí. grabando esta entrevista en el templo de la Iglesia Adventista en Santa Rosa. Una charla el sábado a las 5 de la tarde. ¿De qué va a contar? ¿De qué va a tratar esa charla a las 5 de la tarde? Miren, yo he titulado esta charla de varias maneras. Esta charla la titulé ahora Nuestro maravilloso Creador y su diseño. Adorémoslo, porque la única respuesta posible ante todo lo que vemos es adorarlo a Él, tal como se nos dice en Apocalipsis con el mensaje del ángel para los tiempos del fin, que viene y dice, ha llegado la hora de su juicio, adorad al que hizo. Hubiera podido decir alguna otra cosa, pero no, dijo, hay que adorarlo porque Él es el creador. Entonces yo creo que eso justamente es lo que queremos mostrar en esta semana y especialmente en el sábado de la creación, que frente a todas estas cosas, Dios también diseñó todo para que nosotros tengamos toda la información para poder tener una buena relación con Él. Y bueno, el otro título que usé son las investigaciones científicas, nos demuestran esto y esto y esto. Pero el tema es que en la charla yo he incorporado con las ideas de otras personas un tema interesante que no se comenta tanto. Es el tema de que si nosotros tenemos la cosmovisión equivocada, nuestra conducta va a ser acorde. Si nosotros creemos que no hay, que creemos en algo y nos lleva al ateísmo, a creer que no hay Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Y bueno, a lo mejor seremos atraídos a otras ideologías que traen graves consecuencias para la conducta humana. Porque si no, ¿de dónde salió todo esto que está pasando en el mundo hoy? Entonces yo he incorporado algunas cositas sobre, bueno, si nosotros creemos en esto, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Qué consecuencias puede tener? Pero y es inevitable tomar una decisión. Claro, ¿En qué creo? Claro, y entonces yo digo, bueno, si miramos ahora las evidencias que hay en el mundo, en ese segundo libro, ¿qué nos dicen? ¿Que hay o no hay un diseñador? Y yo creo que sí. Entonces, si nosotros creemos en ese diseñador y creemos que es Dios, ¿qué conducta será la mía que ahora tengo esa cosmovisión? ¿Será diferente al otro que no tienen esta cosmovisión? Debería. Y bueno, yo muestro un poquito las evidencias para mostrar, bueno, vale la pena, no vale la pena, es bueno, bueno, y espero que los que vengan puedan disfrutar de estas ideas y bueno, ver que Dios ha diseñado todo, porque en realidad Dios diseñó hasta antes de la creación nuestra salvación. Entonces Dios quiere que nos salvemos y ha hecho todo lo posible y por eso nos ha puesto enfrente todas estas evidencias para que creamos, ¿no? Profe, le agradecemos un montón y volvemos a invitar a toda la familia de la iglesia aquí en Santa Rosa, aquellos que miren este video en YouTube, a toda la familia del colegio para poder sumarse y encontrar a este Dios bíblico, a este Dios científico, a este Dios de evidencia y a este Dios que merece adoración por ser un Dios creador. Profe, muchas gracias. No, al contrario, un placer y espero que todos los que están escuchando puedan disfrutar y algunos que puedan venir el sábado nos acompañen porque creo que lo van a disfrutar. Los esperamos.